Bienvenidos a todos al segundo día de Virtual Production Latam Summit. Estamos muy contentos de que estén de vuelta con nosotros, de que formen parte de este día donde vienen nuevos ponentes, nuevas experiencias que nos van a compartir y muchos más conocimientos. Yo soy su anfitriona, Andrea Groba. Yo soy estudiante, candidata a graduar de VFX. Soy actriz de doblaje de películas, series, animes. Soy actriz de mock-up, soy locutora comercial. Y es un gusto el día de hoy poderlos guiar con estos nuevos aprendizajes, estos nuevos maestros que nos van a dar mucha más experiencia. El día de hoy, para comenzar con un toque especial, quiero darle la cálida bienvenida a nuestro primer ponente del día. Ha sido un verdadero maestro en el uso de disguise para espectáculos a gran escala. Permítanme presentar al cofundador y director de flujos de trabajo creativos en Evoke Studios, con una experiencia excepcional como especialista en disguise. Con ustedes, Chema Méndez. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es temprano, entonces vamos a tomárnoslo tranquilito. Antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que está involucrada para que este evento sea posible. La verdad es que en nuestra región a veces es más difícil y es importante hacernos notar, ¿no? Que hay una comunidad de gente que sabe hacer las cosas, que trabaja y que no hay ninguna diferencia con otros países. Al final, cuando se trata de llegar a un resultado, todo se lleva a la experiencia, ¿no? Vivo en Madrid, vivo por el cual estoy allá es mi estudio, que tengo con 2 socios, y estaré presentándoles un poco qué es el estudio, qué hacemos, y de ahí pues darles que pues empezamos pandemia y evidentemente pues tuvimos que adaptar todo lo que sabíamos para poder sobrevivir. Una de las herramientas que tuvimos para hacerlo pues fue pues bueno, eso es lo que hemos logrado en estos 4 años. El estudio está formado por mis socios. Estamos un poco repartidos en Europa. Como les comentaba, yo estoy en Madrid. La cabeza de tecnología está en Riga. Y Urs, que nos acompaña de Suiza, pero él vive en Berlín. Él también es socio y él es el encargado de toda la parte de contenido. Eh, bueno, tuve una pequeña introducción, ya les conté un poco de mí, pero les voy a contar cómo llegué a Disguise. Y bueno, tengo 12 años utilizando la plataforma. Yo empecé haciendo diseño sonoro, completamente algo diferente. De ahí aprendí a editar video en Final Cut, aprendí After Effects y ya de ahí tuve una oportunidad de entrar a una empresa donde tenían Disguise. Yo desde pequeño tenía muchas ganas de trabajar pues en el medio del entretenimiento, conciertos y todo eso. Y cuando tuve acercamiento con Disguise por primera vez, una de las cuestiones que me llamó mucho la atención fue la manera en la que puedes programar un show. Tenía una línea de tiempo, pero con la flexibilidad de que mi línea de tiempo podía yo configurarla para que fuera con beats en vez de que fuera una línea de tiempo lineal. Yo podía configurar sabiendo el tempo de mi canción, podía programar. Entonces, para mí eso fue una herramienta muy amigable porque yo venía del
de la música. Fue pues obviamente muy atractivo para mí y ahí pues bueno, fui creando mi carrera. 2018 yo empiezo independiente y pues me tocó viajar a bastantes partes del mundo, Medio Oriente, estuve en Europa, en Estados Unidos, y en esos viajes conocí a los que ahora son mis socios. Entonces, cuando pensamos acerca de Evoke, cómo hacerlo, pues fue justo juntar la experiencia de todos los socios para poder tener un producto que ofrecer, ¿no? En base a la experiencia. Em, Nuestros servicios son prácticamente desde la incepción del proyecto, planeación, consultoría, hacemos el diseño del sistema, hacemos contenido y también podemos programar y correr los shows, ¿no? Eh, Platicaba, nos tocó crear el estudio en un momento pues muy delicado mundialmente por la pandemia. Y pues ahí en ese momento realmente a nadie nos interesó, previo a la pandemia, toda esta tecnología que estamos usando ahora. Desde 2018, Disguise empezó con todo este tema de XR, pero pues en ese momento no había tanto interés porque se podían hacer los eventos como los conocíamos. Y fue hasta cuando ya pasó la pandemia que Katy Perry hizo un musical eh, con contenido en tiempo real y fue lo primero que en la comunidad de Disguise vimos realidad extendida, que nos daba este tipo de escenario pensando en la pandemia, no poder viajar, muchas restricciones, pues nos daba esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque no necesitábamos tener tanta gente, era en un ambiente más controlado. Entonces, eso empieza a suceder y paralelamente tenemos el Mandalorian, ¿no? Que fue algo que pues muchos de ustedes saben que llamó la atención por el tema de usar una pantalla en vez de usar el green screen que conocemos, ¿no? ¿Qué cosas o beneficios nos da eso? Pues obviamente el ya no tener una pantalla verde significa que nuestro talento puede utilizar cualquier tipo de vestuario, ya no nos preocupamos por reflejos. El resultado en set es mucho más terminado que estar en una pantalla verde y después. Entonces, pues obviamente cuando hablamos de producciones virtuales, viene de la mano también el tema de el contenido en tiempo real. Los mercados o la parte donde estamos nosotros. Momento, ahí está. Estamos desde los eventos corporativos. Nos tocó en pandemia igual hacer eventos corporativos con producción virtual. Y el motivo era porque a lo mejor teníamos el CEO de cierta empresa, que obviamente no querían que se arriesgara a que se contagiara, pero pues ellos tienen que seguir haciendo sus eventos de incentivo internos. Entonces nos tocó más de una ocasión tener un escenario, usar realidad extendida, usar realidad aumentada, para que estos eventos se hiciera un stream interno para toda esta gente. Y nos tocó desde clases de yoga, gente bailando, ¿no? Hacían un programa en vez de llevárselos de vacaciones para esos incentivos, nos tocó ver todo eso de una manera virtual. Tenemos la parte de conciertos y touring, que en esa cuestión. Dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Gracias. Y bueno, en la parte de conciertos y touring, pues también hoy en día ya hay contenido que corre con tiempo real, ya no es tanto motion graphics, dependiendo, ¿no?, qué tipo de proyecto sea, pero también este mundo convive con las producciones virtuales. Este también es un sector que nos llama mucho la atención, que es broadcast y film, que también es donde está muy fuerte ahorita todo esto de producciones virtuales. Y tenemos la parte de instalaciones, ¿no? Nosotros tenemos una instalación que corre 24/7 en Alemania y es con Unity
y con Disguise, y es una instalación que es para Bosch, y ellos presentan, digamos, toda su maquinaria e ingeniería, y lo que tenemos en Unity son todas sus máquinas, y todo se controla a través de una tablet. Entonces, pues, digamos, producción virtual se puede aplicar a cualquier tipo de sector en nuestra industria, no necesariamente tiene que ser cine o series, ¿no? Realmente el abanico es muy extenso y dependiendo el tipo de proyecto, se puede saber para dónde llevarlo. Em, Ahí para que vean un poquito los, los sectores. Y bueno, esto es como un general de nuestros servicios, ¿no? Vamos, como les comentaba, desde el diseño de sistema, consultoría, hacemos la parte de la instalación, de la operación, la producción, obviamente, de la parte de video, se hace la creación de contenido, y aquí agregué ahora sí que 2 veces la parte de contenido, porque Digic, que es uno de nuestros partners con los que hacemos contenido para Unreal y todo eso, pues ahí viene justo como esta división, ¿no? Del contenido como lo conocíamos, que era un render, a lo mejor de After, de Cinema, que ahora pues obviamente ya está cambiando muchas cosas al tema de el contenido en tiempo real. Y aquí pues justo, ¿no? Viene la pregunta, ¿qué es producción virtual? Yo creo que es difícil tener una definición, ¿no? Podemos buscarla en internet y habrá una definición, pero para nosotros, pues es justo esta integración o este convivio entre el mundo virtual y el mundo real, para pues justo usar la tecnología y llegar a un resultado, ¿no? En este caso es un volumen, ¿no? Ahí tenemos Disguise y pues es justo para in-camera VFX. En este mundo de producciones virtuales, tenemos obviamente realidad aumentada, ¿no? Que realidad aumentada siempre es un plano que está enfrente de nosotros. Hoy en día se ven muchos ejemplos de realidad aumentada. En la NFL hay creo que son los Panthers, tienen en los juegos, en los intermedios, sale una pantera, ¿no? Que llega al estadio y todo eso. Esa realidad aumentada. Para ver esa tecnología necesitamos una cámara, sistema de traqueo, perdón. Entonces, pero todo esto sigue siendo obviamente parte de la producción virtual. VR, que es la parte de usar el headset, que es un poquito diferente, pero sigue siendo parte de este entorno. Realidad extendida, que en base a un volumen de pantalla, se extiende el escenario. Ya en este mundo hablamos también de tracking, que son sistemas de traqueo como Stipe, Mosys, Trackman, Vicon, ¿no? Hay muchas opciones hoy en día, y también mocap, que se está mucho utilizando para este tipo de situaciones, ¿no? Em, y bueno, esta parte nos lleva, por ejemplo, a tener roles diferentes en un tema de cine. Antes no teníamos un VP Supervisor o no existía el VAD, que es el Virtual Art Department. Antes era pues, el Film Crew y ellos hacían, digamos, toda su cuestión. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos un VP Supervisor, que es el link entre el film la parte técnica, que digamos seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente directores o el director de fotografía, si yo llego a explicarle mi sistema, a ellos no que no les importe, pero es un lenguaje que ellos no están acostumbrados a tener. Entonces el VP Supervisor es quien justo es la persona intermediaria entre la parte técnica y la parte de cine, o el film crew, que era lo que conocíamos. Porque al ser esto tan nuevo, obviamente hay lenguaje nuevo, hay técnicas nuevas, ¿no? Hay muchos procesos que son a prueba y error, porque es completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues esto es cómo ha ido evolucionando un poco, ¿no? O sea, roles que antes no existían, que ahora se existen, ¿no? Y obviamente un VP Supervisor tiene conocimiento tanto de la parte de film como de la parte técnica.
que es muy importante, porque al final si tu director de fotografía te pide algo y no sabes ese lenguaje, va a ser muy complicado poder entregar un proyecto. Y bueno, regresando un poco al tema del contenido, en la plataforma de Disguise se utilizan varias maneras. Es un servidor de video, ¿no? Que es para playback. Y obviamente cuando estamos pensando en estos escenarios de producción virtual, específicamente para cine, hay maneras de tener contenido, ¿no? Se puede pensar en estos, ¿no? Que es un 2D, 2.5D y un 3D. Aquí les voy a contar los pros, los contras y les voy enseñando ejemplos y usos de cada escenario y por qué hay veces que se opta por una opción, por qué hay veces que se necesita otra, o justo porque se llevaría todo a un 3D, que en esta parte sería ya un game engine. Del 2D, pues es la creación más rápida, ahí no necesitamos un sistema de traqueo, fidelidad visual es muy buena, los workflows que existen, ya digamos esta técnica de 2D son los car plates, que posiblemente los conozcan, y esta técnica es bastante vieja, ¿no? Era tal cual tener a nuestro talento en un auto, una pantalla de proyección de back, y ahí teníamos nuestro viaje en auto, ¿no? Entonces, esto se sigue haciendo, pero ya ahora en vez de utilizar la pantalla de proyección de back, se utiliza la pantalla de LED. Entonces, una vez más, aquí no tenemos un tracking que va a cambiar la perspectiva de nuestro contenido. Aquí va a estar justamente en nuestro encuadro y de ahí tenemos que acomodar nuestro contenido que coincida con la perspectiva. La creación de este contenido puede ser entre 1 o 20 días. Obviamente esto puede variar y un tema de presupuesto pues puede ir entre 500 y $15,000, más o menos, dependiendo qué se quiera lograr. El 2.5D, ese ya empieza a tener un poco más de profundidad porque se empiezan a hacer en capas el contenido. Entonces pueden ser imágenes y al tener capas y que sea con tracking, y al tú mover la cámara vas a tener un poco de parallax. Entonces ya empieza a tener un poco de conexión nuestro sistema de traqueo, nuestra pantalla y con lo que estamos mandando. Esto no es 3D, son puras imágenes. Es muy adaptable, es relativamente fácil de lograr. El rendimiento es muy alto y obviamente la creación es un poquito más larga, entre 2 a 30 días y el costo puede ser de entre $5,000 y $20,000. Obviamente estos números no son un estándar, puede variar dependiendo del proyecto. Y bueno, la parte de 3D, ¿no? Que esa ya es completamente un parallax para donde tú muevas, tu escena de 3D se va a acomodar al punto de vista de la cámara. Obviamente en este sentido sí vamos a necesitar tracking, pero en este sentido tenemos mucha flexibilidad. Desde mover elementos en la escena, cambiar, por ejemplo, si tienes una escena de día a noche. Entonces ya tienes mucho más control. Esto también te sirve para previsualizar previo a llegar a set, hacer tus tomas. Pero ya obviamente aquí ya estamos hablando de que es un proceso entre 20 y 60 días. Obviamente los costos puede ir entre 1,000 hasta 50,000 o más, dependiendo del tipo de 3D que se necesite. Porque a lo mejor queremos tener las pirámides de Teotihuacán. Hay mucho detalle. Ahí a lo mejor hay que escanear todo, hay que hacer photogrammetry, hay que llevar drones. Entonces no es un proceso tan simple o tan sencillo como el 2D o el 2.5D. Obviamente, como todo, tiene su parte buena y su parte que puede ser un poco más compleja. En el 2D, les digo, no hay parallax, es completamente una imagen 2D. Obviamente hay poca flexibilidad en el set, no puedes modificar mucho y obviamente pues ese es un contenido que ya está hecho, entonces no podemos cambiar frame rates, no podemos cambiar absolutamente nada.
En el 2.5D no es un 3D, pero obviamente una vez más necesitamos tracking para que este funcione. Y pues una vez más va basado en imágenes, se pueden tomar fotografías, pueden ser en HDR y ahora les voy a ir enseñando ejemplos de cada uno para que sea mucho más claro. Y bueno, el 3D pues es un proceso más lento, es la parte más compleja y pues obviamente dependiendo cómo lo trabajes todavía puede tener un look de videojuego porque al final estamos usando un game engine. Y pues obviamente vas a necesitar un equipo de desarrolladores, porque en este flujo de trabajo tú puedes tener parámetros que puedes controlar en Disguise en tiempo real. Entonces, como les decía, si tienes día y noche, todo eso lo puedes cambiar, lo puedes programar. Entonces yo le necesito pedir al desarrollador, necesito que me des control a lo mejor sobre el clima para que pueda yo poner lluvia o nieve o que aparezca el sol o que sea de noche. Entonces es un poquito mucho más complejo este mundo de 3D, pero bueno, al final es algo que ya se está volviendo también un estándar para nuestra industria. Les voy a poner un ejemplo del 2D. Como ven aquí es muy sencillo, es justamente un contenido que tenemos en 360 y realmente no tiene juego con la cámara. Todo se busca al encuadre, se acomoda el contenido y realmente es lo que podemos hacer, ¿no? El 2.5D, si se fijan, este ya empieza a tener un poco de juego. Ya tenemos profundidad. Y estos son puras imágenes. Ahorita les enseño cómo se hace. Realmente así es como lo tenemos. Son 3 capas y cada capa tiene un elemento. Entonces, obviamente, al mover nosotros nuestra cámara, nos da ese efecto de que estamos en un casi 3D. Por eso se le llama un 2.5D. Y bueno, tenemos obviamente la parte de 3D, que aquí sí ya es, esta parte ya es Unreal. Y ya ahí sí, para donde movamos, vamos a tener parallax, vamos a tener profundidad y ya es completamente otro resultado, ¿no? Y si se fijan en estos ejemplos, tenemos reflejos reales. En este caso, tenemos una pantalla de techo. Se juega también con un dolly, ¿no? Se buscan los espacios donde a lo mejor tus reflejos no están llenando por el diseño del escenario. Entonces, tu pantalla la acomodas para justo cubrir todos esos huecos que vas a tener. Y bueno, de este 3D, ahí nos vamos a conectar justamente al real time, ¿no? Cuáles son las herramientas, cuáles son los beneficios y cómo funciona. Y sobre todo, Disguise, cuáles opciones puedes usar. Porque aquí la ventaja de utilizar un sistema como Disguise es que no solo puedes usar Unreal, puedes usar Unity, puedes usar Notch, que ahorita les voy a enseñar un poco de Notch, y también puedes usar Touch Designer si es necesario. Obviamente Touch Designer no es una herramienta que se utilice mucho para producción virtual, pero bueno, tiene implementación y nos han tocado proyectos donde hay que tener Notch y Touch Designer o hay que tener Unreal y Notch dependiendo la necesidad del proyecto. Entonces, de la parte de las herramientas que tenemos de real time, pues es un software que puede renderear escenas complejas en 24 veces o frames y obviamente pues eso lo podemos cambiar fácilmente, ¿no? En nuestros proyectos. Es poco tiempo para que esto se renderee para producir la imagen. El real time hace que nuestro contenido siempre sea más interactivo y dinámico, ¿no? Se pueden integrar desde traquear a tu talento y cuando el talento se acerque, a lo mejor eso reaccione con el contenido. Digamos que nos da mucho más flexibilidad para hacer cosas que tengan dinamismo o interactividad. Aquí ya obviamente hablamos de game engines. Lo pongo porque
como les menciono, están Notch y Touch Designer, que esos no son game engines, pero al final pues se han utilizado. Lo que les platiqué de Katy Perry, que eso se hizo con Notch. No, ahí todavía no estaba la implementación de Unreal, pero bueno, Notch trabaja en tiempo real y pues dio esa flexibilidad de poder hacer XR sin Unreal en ese momento. Y bueno, los render engines también pueden hacer este render offline si se necesitara. Aquí obviamente digamos que una vista muy general de game engines, posiblemente ustedes los conocen. Y bueno, específicamente aquí nos vamos a enfocar un poquito en Unreal, en Unity. Y bueno, la división es justo, ¿no? Porque Notch y Touch Designer no vamos a hablar tanto de ellos, ¿no? Son herramientas que se utilizan, pero en esta ocasión no es necesario meternos tanto con ellos. Eh, Vamos a empezar con Unreal y con las ventajas que tenemos. El fotorrealismo es impresionante, ¿no? Podemos tener escenarios naturales, podemos tener paisajes, ¿no? Follaje que luce increíble, iluminación, ¿no? También pasa mucho en producciones que desde Disguise tenemos que mandar a la mejor cues para controlar iluminación, nuestras escenas, también es posible. Unreal obviamente tiene un excelente manejo de modelos y escenas que son muy pesadas. Viene un proceso de optimización, pero bueno, al final tiene bastante, digamos, fuerza para hacerlo. Y las herramientas que nos da Unreal hoy en día para producción virtual, pues son bastantes grandes. Y también agregué esta parte, ¿no? Que se pueden exponer parámetros para justo modificar valores de la misma escena. Aquí les tengo un ejemplo de justo cómo se puede mover un elemento de manera muy sencilla, ¿no? Y obviamente a lo mejor en este ejemplo, si el director quiere mover la camionetita, pues es fácil. Si la tenemos que quitar de la escena porque no funciona, pues es relativamente sencillo, ¿no? Aquí tenemos comunicación con los desarrolladores para que ellos nos den control de esta parte en la escena. También tenemos la parte de Unity. Y Unity lo mencionamos porque la instalación que les digo que tenemos en Alemania, ellos tienen todas sus maquinarias en Unity. Ellos visualizan ahí todo, desde el tornillo más pequeño hasta la totalidad de la máquina. Entonces, cuando el proyecto cayó a nosotros, que todo estaba en Unity, tenía sentido mantenerlo en Unity para no volver a retrabajar todo, sino optimizar lo que ya existía. Obviamente en Unity también se puede llegar a un resultado visual muy bueno, lucen muy bien. Unity ha ganado también premios haciendo cortometrajes y nosotros en esta ocasión cuando utilizamos Unity desarrollamos un plugin justo para tener control de esos parámetros, ¿no? Porque como les platiqué, este proyecto que tenemos, todo corre con una tableta. Entonces, obviamente necesitábamos tener control de ciertos elementos en la escena y por eso fue que se pudo desarrollar ese plugin para poder controlar eso. Y pues solamente tocar rápidamente Notch. Y Notch, bueno, es una herramienta para hacer motion graphics en real time. También tiene una excelente librería de efectos para, por ejemplo, si tú capturas video, puedes aplicarle efectos a ese video en tiempo real, ¿no? Se ocupa mucho. El año pasado hicimos la gira de Ed Sheeran y se utilizó mucho Notch y tanto para el contenido, para la parte de cámaras, ¿no? Les digo, conecta con producción virtual,
porque se utilizó mucho antes de la integración con Unreal para hacer backplate y frontplate, ¿no? Que es realidad extendida y realidad aumentada. El sistema de partículas de noche es muy bueno, muy poderoso. Tiene un sistema para clonar también casi que puede competir con el de Cinema 4D. Y bueno, el compositing de engine de Notch también es muy bueno, ¿no? Este son puros nodos en Notch. Y también con la flexibilidad de que se pueden exponer parámetros para controlar cosas en este entorno. Y aquí les tengo un poco cómo luce un estudio de Virtual Production. Y les traje también unos ejemplos de proyectos que hemos hecho. En esta ocasión pudimos trabajar en Los Caballeros del Zodiaco. Ahí tuvimos Unreal, se hizo una persecución de un automóvil. Teníamos una plataforma hidráulica que era para simular justo el movimiento del coche. Y tuvimos que grabar justo la data de la plataforma, porque eso se va a ocupar justo para postproducción, ¿no? Al final, como pues esto es pura ficción, esa data luego ayuda mucho. Igual si tienes tu sistema de traqueo, luego es común que necesites entregar la grabación de la data del tracking, porque se puede utilizar mucho para VFX, ¿no? Y aquí obviamente viene esta parte del 3D, ¿no? De este proceso nuevo, que todos estos assets que se crean incluso nos pueden funcionar para ya postproducción, ¿no? Porque esto ya es lo que se va a utilizar, es lo que se va a ver a cuadro. Entonces, digamos que el proceso empieza desde la pre, ya no hay que esperar, digamos, a la post para ver todos este tipo de cosas. Y que nos ayuda, digamos, con estas herramientas de real time, todo lo podemos ya previsualizar, ¿no? Ya sabemos cómo va a ser nuestro escenario, ya podemos posicionar una cámara, ¿no? Mandarle al director de fotografía, ok, esto es lo que se va a ver, ¿qué quieres cambiar, no? Entonces ya empieza a haber mucha flexibilidad en este mundo, ¿no? No estamos limitados una vez más con la pantalla verde, reflejos, ok, pues vámonos a producir todo, no hay que recrear absolutamente todo el entorno. Y aquí, digamos, es un producto o el resultado es más terminado que justo irse a post, ¿no? Obviamente todo esto sigue teniendo postproducción, pero ya es un proceso un poco diferente porque justo ya no hay que recrear absolutamente todo, ¿no? Entonces eso te acorta y te puedes ahorrar dinero en postproducción, ¿no? Obviamente a lo mejor es un presupuesto que lo vas a tener que usar en la pre, pero al final puede ser un proceso más sencillo llegar al resultado con la tecnología, ¿no? Y también viene una parte muy importante que no es solo utilizar la tecnología porque es lo que hay, ¿no? Debe haber una razón para que todo esto tenga sentido. ¿A qué me refiero? No nada más tener al director, ok, yo quiero la tecnología y qué vamos a hacer, ¿no? Obviamente hay escenarios donde funciona muy bien, pero hay otros donde pues no funciona tan bien, ¿no? Y habrá que tomar otras decisiones de, ok, esto no tiene sentido hacerlo en producción virtual. Eso ya cada proyecto te lo va a ir determinando, pero pues siempre es muy bueno entender la tecnología, hasta dónde sí, hasta dónde no, y estar en esa posición de poder hablar con esta gente de cine o de series o de broadcast y poder decirles, ok, esto no es tan buena idea a lo mejor, ¿no? Aquí les enseño un poquito más del detrás de cámaras, ¿no? Para que vean justo cómo es el resultado ya a cuadro, ¿no? Lo que se tiene ahí. Acá tengo más imágenes, justo del detrás de cámaras. Entonces, si se fijan, sigue siendo el mismo entorno en un sentido de cine, ¿no? Tenemos la misma gente y con estos roles nuevos, ¿no? De nuestro supervisor de VP. Obviamente, la parte de las escenas en 3D, pues tienen un proceso previo, ¿no? Que es este
división nueva que es el Virtual Art Department, que ellos se encargan pues ahora de hacer todo en virtual, ¿no? Esto no sigue quitando al Art Department, pero ya es una división nueva que está enfocada completamente a esta cuestión. Tengo otro ejemplo que hicimos. En este ejemplo utilizamos 2D. Entonces lo que tenemos, digamos, en la parte de atrás del que vemos a través de la ventana son plates. Esto no es Unreal. Y esto fue para un comercial para Apple. Entonces el contenido era 180 grados, ¿no? Y obviamente pues era lo que les comentaba, ¿no? Tener tu encuadre, posicionar tu contenido y de ahí pues acomodarlo, ¿no? Ahí pueden ver un poquito más de cómo fue el resultado y también les traje pues cómo se vio, ¿no? El anuncio. ¿No? Entonces, pues ahí estábamos en un set. Obviamente el camión nunca salió y fueron puros plates, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no realmente todo tiene que ser siempre Unreal o siempre tiene que ser 2.5D, dependiendo mucho del proyecto o de lo que se quiera lograr, es digamos, la herramienta o el tipo de contenido que vamos a utilizar, ¿no? Al final el resultado, pues es igual en el sentido del camino que les digo, de postproducción, de la pre y todo eso, es solamente cómo y qué es lo que vas a hacer con tu contenido, ¿no? Aquí les traigo otro ejemplo de otro proyecto que hicimos. Este fue interesante porque teníamos que hacer una captura de DaVinci en 8K. Entonces, pues era un poco un reto. Les comparto que vean el schematic, cómo se conectó todo. Utilizamos Disguise también y a través de un Aquilon pudimos digamos, ese 8K, dividirlo en salidas HD para que todo lo pudiéramos capturar en el Disguise y que tuviéramos el comp de 8K, porque obviamente hoy en día no hay una tarjeta de captura de 8K, entonces tuvimos que hacer 4 veces 4K para que esto pudiera funcionar. Y bueno, en un setup como este es muy importante contar con un Genlock, todo lleva Genlock, desde el procesador, los servidores, sistema de traqueo, ¿no? Porque al final lo que nos importa es que siempre todo esté en un mismo frame. Si no, vamos a tener muchísimos problemas. Y bueno, de lo demás son switches, tenemos unos KVMs, pero bueno, para que vean un poco cómo es un setup, ¿no? Y cómo se conectan en este caso, que era pues el reto capturar 8K. Ahí pueden ver un poquito cómo era el proyecto de Disguise y teníamos justo una esfera que la estábamos utilizando para hacer la parte de afuera, que se le llama el outer frostum, y el inner era otro contenido. Por eso tenemos en las cámaras, tenemos Encam y Projection Sphere, que eso era lo que nos daba. Y al ser un escenario que es curvo, por eso se utilizó la proyección esférica, porque si no, de otra manera vamos a tener contenido que va a estar, nunca se va a ver bien, ¿no? Siempre se va a ver estirado. Entonces, pues es sumamente sencillo hacer este tipo de configuración dentro de Disguise. Y bueno, el resultado fue muy bueno. Así fue como se vio ya cuando se estaba haciendo la filmación. Y pueden ver que justo todo venía de DaVinci. Ni siquiera fue un render engine.
¿no? Y esto lo pidieron ellos porque ellos querían hacer el grading en vivo. Entonces, obviamente, pues ellos fue lo que pidieron. Necesitamos que capturen 8K porque vamos a hacer el grading en vivo, ¿no? Y pues fue un proyecto que en ese sentido retador, ¿no? Pensar cómo vamos a capturar un 8K para que ellos puedan seguir haciendo su grading y pues fue como se pudo resolver en ese sentido, ¿no? Y pues justo fue 2D, ¿no? No estamos teniendo un render engine aquí. Se les hizo la consultoría y bueno, lo que es más interesante, pues que fue una captura en 8K, ¿no? Y bueno, pues de la parte de las herramientas de real time, les quiero enseñar que pues, también nos sirve para previsualizar. Esto es lo que les platicaba de Ed Sheeran. Entonces, previo a tener todo el contenido y programar el show, los diseñadores trabajaron muchos elementos en After y hicimos un previsualizador en Unreal, que es el que están viendo, y todo se pasaba a través de NDI. Entonces, obviamente, esto ya lo podíamos compartir con el director creativo para que él nos dijera, ok, va por buen camino. Y ya de ahí yo ya podía recibir el contenido y empezar a programar el show. Y pues bueno, esto se los quería enseñar también para que sepan que las herramientas que hay hoy en día, ¿no? Como Unreal, pues también se utilizan así muchísimo para hacer previsualizaciones que nos ayudan muchísimo en estos procesos de producción, ¿no? En este caso fue para un concierto, pero se utiliza de la misma manera para cine, para broadcast, ¿no? Y es una herramienta pues muy poderosa. Y pues bueno, esto ya me lleva al final de mi presentación.